8:01, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del caso de corrupción que rodea al PSOE de Pedro Sánchez. 2 exdirectivos de Acciona han declarado ante el Tribunal Supremo por el cobro de mordidas y la concesión irregular de contratos en el Ministerio de Transportes. El juez que investiga el caso está investigando si hubo amaño en contratos vinculados a Servinavar, la empresa propiedad de Santos Cerdán, y que habría recibido comisiones del 2% en otras operaciones con Acciona. Precisamente Justo Vicente Pellegrini ha reconocido haberse reunido con Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE, para hablar del proyecto Mina Muga en Navarra, alegando en aquel momento motivos sociales para la creación de empleo. La UCO sitúa a ambos en encuentros en el año 2019, respaldados por fotografías y los mensajes intervenidos. Por su parte, Tomás Olarte, también de Acciona, negó contactos con Santos Cerdán, aunque reconoció conocer a Anchón Alonso, el otro propietario de la constructora Servinavar. El magistrado les ha retirado a ambos el pasaporte y prohibido salir de España. Bueno, pues era inevitable. Si existe una trama de corrupción, pues hay dos partes. El que paga y el que cobra. Para que alguien cobre mordidas, alguien tiene que pagarlas. Obviamente todo eso se hace a cambio de algo. Tú me das una concesión de obra pública, yo te suelto pasta. Bueno, exactamente eso es lo que está investigando el juez. Y era inevitable que se impute a empresarios que han pagado mordidas a la trama de corrupción de Koldo, Aldama, Sánchez, Ábalos, Cerdán, etcétera, etcétera, etcétera. E incluyo en la trama a Sánchez porque Sánchez era el jefe. Puede tratar de alegar que él no sabía nada, en cuyo caso tendrá que salir a la opinión pública a anunciar su dimisión por imbécil. Pero el caso es que él era el jefe. Él era el jefe de Ábalos y el jefe de Cerdán y el jefe de Koldo. Y nadie en su sano juicio se cree que no estuviera al tanto de las corrupciones, sobre todo porque las corrupciones se producían a cambio de algo, a cambio de concesiones, de obras públicas. ¿Cómo no va a estar al tanto Sánchez? Pero bueno, él puede tratar de sostener que él no estaba al tanto, pero eso no cambia el hecho de que él era el jefe de todos estos corruptos. Él tenía la obligación de estar al tanto, incluso aunque admitamos que no lo estaba, que ninguno nos lo creemos. Bueno, uno de los directivos de Acciona imputados y que declaró ante el juez ayer, pues reconoce que se reunió con Santos Cerdán para hablar de una obra en Navarra, lo cual, claro, plantea un problema. ¿En virtud de qué te reuniste con Santos Cerdán si de él no dependía? Él no estaba en el circuito decisorio de la concesión de esas obras. Pues hombre, porque sí estaba en el circuito decisorio. Cerdán era el que hacía de intermediario con el Partido Socialista. Luego parece que con otros partidos hacía de intermediario el socio de Cerdán, Anchón Alonso. Entonces, si tú querías alguna obra en Navarra, pues tenías que pasar por Caja, tenías que pasar por Cerdán y meter en la Unión Temporal de Empresas a la empresa de Cerdán y de Anchón Alonso, que de repente de gestoría de barrios se convierte en aliado imprescindible de cualquier constructora que quiera hacer algo en Navarra. Entonces, evidentemente, pagar mordidas es un delito. Con lo cual, pues el de Acciona ha negado que ellos pagaran nada, pero no ha tenido más remedio que reconocer que es que se reunió con Cerdán para hablar de una obra en Navarra, lo cual no tiene explicación, salvo que tuvieras que tratar con el enviado del partido el pago de el peaje. ¿Y por qué no ha tenido más remedio que reconocer que se reunió? Pues hombre, porque tenemos las pruebas, las fotos de esas reuniones, los mensajes intercambiados, porque todo eso se lo incautó la UCO a Anchón Alonso, el socio de Cerdán. Aquí al final, pues el problema que están teniendo todos estos que van desfilando delante del juez es que tienen muy difícil negar ciertas cosas. Les pasa como le pasó a García Ortiz, que pudo borrar mensajes, pero hay otras
que en fin, no los pudo borrar. Y no los pudo borrar porque como los había enviado a otros interlocutores, esos otros interlocutores sí los tenían en su teléfono móvil. Y alguno de ellos, pues en fin, había hecho copia de seguridad. Con lo cual, pues al final no tienen los corruptos más remedio que admitir al menos aquello que tiene la UCO constatado, porque es que son mensajes intercambiados, fotografías, vídeos, documentos, etcétera. Bueno, como ya les he dicho en otra ocasión, la UCO tiene todavía millones, más de 1 millón de mensajes por analizar. Hay una cantidad ingente de documentación. 85 dispositivos electrónicos se ha incautado la UCO, todos ellos llenos de fotos, mensajes, vídeos, etcétera, porque además pues parece que todos se grababan unos a otros. Y parte de esa documentación está todavía encriptada, con lo cual no se ha podido acceder a ella. O sea que todo esto va a dar para mucho tiempo y para muchos años de cárcel. Y mientras tanto, pues una noticia que aparentemente sería buena para el Partido Socialista, para Sánchez. Se retrasa el juicio al hermanísimo, pero en realidad en segunda lectura no es tan buena. En segunda lectura es incluso mala, escuchen. La Audiencia Provincial de Badajoz ha aplazado el juicio contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, y contra Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE extremeño. Ambos van a ser juzgados, como saben, por las presuntas irregularidades en las contrataciones de la Diputación de Badajoz. La vista estaba prevista inicialmente para febrero, pero pasará a celebrarse entre el 28 de mayo y el 4 de junio del año próximo, en 2026, tras aceptar la petición de ambas defensas por la coincidencia con otros señalamientos. Recordemos que la acusación solicita 3 años de cárcel para ambos por tráfico de influencias y prevaricación, mientras que la Fiscalía y sus defensas piden la completa absolución. La parte buena de este retraso es que así el socialista Miguel Ángel Gallardo va a afrontar la campaña electoral del 21 de diciembre sin la presión del juicio. Bueno, dirán ustedes, se retrasa de febrero a mayo, un par de meses el juicio, además lo piden las defensas, con lo cual, parece que intentan ganar tiempo. Bueno, sí, parece que han ganado tiempo, 2 meses, pero no sé yo hasta qué punto eso es bueno para Sánchez, en el sentido de que el juicio se va a celebrar en pleno periodo preelectoral de las elecciones andaluzas, con lo cual, pues, en fin, me da la sensación de que al Partido Socialista de Andalucía le acaban de hacer un roto. ¿Por qué les interesa atrasar el juicio? Porque esto es a petición de las defensas. Pues no sé, supongo que por ganar tiempo, por ver si hay alguna solución milagrosa. El actual estado de putrefacción anímica en que deben de estar sumidos tanto Gallardo como el hermanísimo. Pero, sus razones tendrán, las ignoro. Ahora a quien le acaban de hacer un roto es al Partido Socialista de Andalucía. Imagínense una campaña de las andaluzas con el hermanísimo afrontando las distintas sesiones del juicio. Bueno, el CEU, el CEFAS, el Instituto del CEU, que trata de todos los temas demográficos, acaba de publicar un estudio muy interesante. Escuchen. Un informe publicado por CEU-CEFAS sobre la demografía de la delincuencia, que está dirigido por nuestro contertulio Alejandro Macarrón, vincula parte del incremento de la delincuencia a tasas delictivas más elevadas entre determinados grupos de inmigrantes, especialmente de origen africano y sudamericano. Desde esta perspectiva, se argumenta que España debería aplicar controles más estrictos en la entrada de inmigración, limitar las necesidades del mercado laboral y evitar la tolerancia hacia la inmigración irregular, con el fin de reducir la criminalidad asociada
asociada y contener el gasto público en seguridad y justicia. Sin embargo, los fiscales progresistas se muestran disconformes con que se difunda la nacionalidad de los criminales. A través de un comunicado, la Unión Progresista de Fiscales insiste en que se están difundiendo estos datos y así, como recientemente ha comenzado a hacer el País Vasco, se está contribuyendo a la estigmatización de los inmigrantes. Además, sostienen que la nacionalidad no es un dato válido para comprender la criminalidad. No obstante, si así fuera la premisa, no se entiende cómo en aras de la transparencia y por el rigor que aportan los datos, se están negando férreamente a incorporar esos datos del país de origen, como ya hacen otros países de nuestro entorno y como está haciendo la Policía Autónoma Vasca. La Policía Autónoma Vasca, y parece que la catalana también lo va a hacer. Han salido los de la Unión Progresista de Fiscales, para entendernos, los de la asociación del delincuente García Ortiz, que dirigió esa asociación hasta que le nombraron fiscal general del Estado. Esta asociación dice que es estigmatizador y además irrelevante eso de saber el origen nacional de los delincuentes en España. Tienen un problema, y es que claro, están empezando a salir los datos bien detalladitos que muestran cómo pues los que no han nacido en España, por los motivos que sea, pero básicamente se trata de factores culturales, ojo, no solo, luego entraré en ello, pues resulta que delinquen mucho más. Además es que no hacen falta estadísticas muy elaboradas. O sea, las estadísticas que estamos conociendo ahora, y hablaremos con don Alejandro Macarrón en detalle de este importante estudio sobre la demografía de la delincuencia en España, las estadísticas que estamos conociendo vienen simplemente a constatar algo que ya sabemos. O sea, la gente no es idiota, la gente tiene ojos en la cara, la gente sale a la calle y ve quiénes protagonizan los episodios de robos violentos, atracos, violaciones en manada. La gente, a pesar incluso del silencio mediático que todavía existe en buena parte de nuestro ecosistema de medios de comunicación, pues la gente ve quiénes son los que protagonizan ese tipo de delitos repugnantes, por ejemplo, contra la libertad sexual de las mujeres. Las estadísticas simplemente vienen a corroborar, a poner números a lo que ya sabemos. Que es que si tú traes de culturas donde la mujer vale menos que una caca de perro a 400 tíos en edad militar y con las hormonas a tope, y ven que aquí todo es jauja, que les pagan todo y tal, y que no tienen nada que hacer, pues oiga, hay una probabilidad de que se dediquen a tratar de satisfacer sus instintos de una forma fácil y directa, ¿verdad? Le guste o no le guste a la mujer con la que se cruzan por la calle. Oiga, pues es que es normal. Aquí tenemos unas tradiciones culturales, en otros sitios tienen otras. ¿Qué le vamos a hacer? Y nosotros tenemos derecho como españoles a que aquí no entre nadie que venga a poner en riesgo nuestras tradiciones, que entre otras cosas llevan a que a las mujeres se las respeta. Claro, este tipo de estadísticas pues arruinan todo el discurso repugnante de todos estos progres de la Fiscalía y de progres en general, que tratan de culpar de todos los males, por ejemplo, de las agresiones sexuales a mujeres, al machismo. ¿Qué leches al machismo? A lo que se debe el incremento, la multiplicación de agresiones sexuales a las mujeres con Pedro Sánchez es a la inmigración descontrolada. Ni machismo estructural, ni heteropatriarcado, ni ninguna leche. Lo estáis provocando vosotros, con vuestras políticas, los progres. Vosotros sois los responsables de que se hayan multiplicado las violaciones a mujeres y que además sean cada vez más violentas esas violaciones. Sois vosotros los responsables. Vosotros sois los canallas que habéis condenado a las mujeres a que cada vez vayan a peor en España.
España sigue siendo un país relativamente seguro a pesar de todo, pero cada vez está la cosa peor. Cada vez está más descontrolada. Está más descontrolada por arriba, es decir, la delincuencia organizada, donde ya hemos hablado pues, con Samuel Vázquez muchas veces, y él lleva denunciando desde hace mucho tiempo cómo las redes organizadas de delincuentes se están introduciendo en España sin ningún tipo de problema, y están comprando voluntades, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, pero también por abajo, con esa inmigración que llega en avalancha a los barrios de gente a la que evidentemente los planteamientos ideológicos de la izquierda progre le importan un soberano comino y les arruinan con sus estadísticas todo el discurso. Bueno, Trump pues es alguien hiperactivo y es capaz de estar al mismo tiempo negociando el tema de la paz en Ucrania, metiéndole presión a Maduro, cargándose normas de Biden que encarecían artificialmente los coches de combustión y además reinventando el G20. Desde luego, no da tiempo a aburrirse Donald Trump y demuestra que cuando uno quiere, las cosas cambian y cambian muy rápido. Escuchen. Estados Unidos anuncia que no invitará a Sudáfrica al G20 que organizará en el año 2026 en Miami, al considerar que el gobierno de Pretoria obstruyó las negociaciones del foro durante su presidencia todo este año. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha acusado al gobierno sudafricano de promover una agenda divisoria centrada en el clima, en la llamada diversidad y también en la inclusión. Durante todo su mandato ha ignorado las objeciones de Washington y ha bloqueado aportes de también otros países. Acusa a Sudáfrica de divulgar información confidencial y el secretario de Estado norteamericano vincula este comportamiento a lo que ha tratado de describir como un deterioro institucional en Sudáfrica desde la etapa posterior a Nelson Mandela. La administración Trump sí que ha adelantado que el G20 de Miami priorizará la reducción de cargas regulatorias, el refuerzo de las cadenas de suministro energético y la innovación tecnológica, buscando alinear a sus aliados con una agenda orientada a la inversión, a la seguridad energética y a la competitividad. Mira qué cosas. Los progres de todo Occidente, con la ayuda de progres y dictadores de fuera de Occidente, han estado copando todas las instituciones, que si la ONU, que si el G20, que si y en todas imponían lo mismo. Sus estafas climáticas, la diversidad, derechos colectivos frente a derechos individuales que por supuesto quedaban orillados, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ha llegado Trump y se lo está cargando todo, porque es lo que hay que hacer. A toda esta gente hay que echarla, y cuando echarla de las instituciones que toman decisiones, porque esta gente es tóxica. Esta gente tiene el objetivo, nada disimulado, de destruir Occidente con todo lo que Occidente representa, es decir, democracia liberal, capitalismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues evidentemente estamos en una guerra y hay que ganarla. Toda esta gente fuera. Entonces, en el G20, que es ese invento que se sacaron para la cosa multilateral, que no significa otra cosa que los progres tomen el control de las instituciones. Bueno, pues el G20 lo va a reinventar Donald Trump. Sudáfrica va a quedar excluida y, por supuesto, se acabó lo de reunirse para ver cómo impulsamos la lucha contra el cambio climático y las estrategias de diversidad, igualdad, inclusión. No, ahora nos vamos a reunir para los que nos reunamos, y el que no quiera reunirse, pues que no venga. Nos vamos a reunir para impulsar la competitividad, producir más energía, reducir costes de producción, quitando por ejemplo, lo que acaba de hacer Trump con el tema de las regulaciones de eficiencia de los motores de combustión. Fuera todo eso. Vamos a empezar otra vez a crecer. Y vamos a empezar a poner otra vez como objetivo fundamental de todas las instituciones internacionales el que los humanos seamos cada vez más ricos, más prósperos. Tengamos que trabajar cada vez menos para ganar lo mismo. Y el que quiera seguir trabajando lo mismo para ganar más, pues bien por él. Ya está bien aquí de empobrecer a Occidente, todo para que gane la carrera económica una asquerosa dictadura, esa dictadura genocida que es la dictadura china, que ahora tiene a Pablo Iglesias de lobista y de sus coches eléctricos, qué bonito. No.
Me imagino a Garibaldi de lobista de alguna empresa de fuera de Italia y tal. En fin. Bueno, y esta noticia la traigo simplemente por el comentario, porque es Francia, pues probablemente acabe el año sin presupuestos. Pero esta vez porque uno de los partidos integrados en la coalición de Macron pues le ha traicionado y va a votar en contra de las reformas de seguridad social. Me refiero a Edouard Philippe, que controla algo así como 30 y tantos diputados, y entonces pues algún ministro de Macron le ha calificado de una forma, en fin, no sé, poco cristiana. Escuchen. Francia afronta un serio bloqueo político. El partido Horizontes, liderado por el ex primer ministro y candidato presidencial Edouard Philippe, anunció que no va a apoyar el presupuesto de seguridad social para el año 2026. Argumenta que el plan no reduce lo suficiente el déficit, que está fijado en un 5,4% del PIB de este año, con una deuda nacional que sigue creciendo disparada. El gobierno de Sébastien Lecornu se queda, por tanto, sin margen en un parlamento fragmentado. De hecho, algunas voces le piden que se sirva del artículo de la normativa francesa que, en caso de bloqueo, especifica que se puede aprobar el presupuesto sin votación. Sin embargo, activar esta cláusula podría, para sacar adelante los presupuestos sin votación, podría provocar una moción de censura. De momento, lo más probable es que Francia recurra a prorrogar las cuentas actuales y a aprobar préstamos temporales. Bueno, es una información que trae la revista Político y dice que, preguntados a algunos ministros de Macron por esta jugada de Edouard Philippe, aliado de Macron en la misma plataforma y que ahora le deja tirado y traiciona a Lecornu, pues preguntados a algunos ministros han reaccionado con un comentario acerca de Edouard Philippe. Por favor, si hay niños, tápenles las orejas, pero básicamente cuando Político preguntó ¿qué les parece lo que acaba de hacer Edouard Philippe?, algún ministro de Macron, al que no identifica, contestó: menudo gilipollas. Bueno, pues así está el ambiente dentro de la coalición de un Macron que, al igual que Sánchez, pues creía que era más listo que nadie. Y hombre, más listo que Sánchez es, pero al final pues resulta que ha jugado a aprendiz de brujo y todas las escobas se le están revelando. Si mañana hubiera elecciones presidenciales en Francia, ganaría de calle el Frente Nacional, el candidato del Frente Nacional, que es Bardella. Quiso Macron afianzarse en el poder tras la derrota en las elecciones europeas y al final ha organizado un follón de 3 pares de narices, donde el Congreso, la Asamblea Nacional Francesa en estos momentos es una jaula de grillos donde no pueden sacar adelante ni los presupuestos ni casi nada, porque depende de hacer pactos a geometría variable con la extrema izquierda antisemita de Mélenchon o con esa aborrecida derecha del Frente Nacional. Bueno, cada uno tiene lo que busca.